Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás escuchando un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy quiero hablarte sobre si podemos producir nuestros alimentos. Y me refiero a la cuestión que menciona un poco la agricultura urbana y los huertos urbanos, de que cada quien puede tener su huerto, cada quien puede producir sus propios alimentos. Y es interesante este tema porque en esencia, si nos pusiéramos un poco todos a trabajar en nuestros pequeños espacios, en las ciudades, en los pueblos, podríamos producir algo de los alimentos que consumimos. Y la cuestión es que en su totalidad no se puede hacer, incluso no sé a qué escala se podría lograr esto. Cuando empezó la agricultura urbana, con un gran impulso hace algunas décadas, siendo en especial la década pasada en la cual los huertos urbanos obtuvieron un empuje muy fuerte por parte de muchas organizaciones internacionales y nacionales. Entonces, no sé hasta qué punto con los huertos urbanos se pueda solucionar parte de la producción y distribución de alimentos. Por eso me hago esta pregunta: ¿cómo podemos producir nuestros alimentos? ¿Cómo lo podemos hacer de una forma que sea realmente viable? La gente que defiende la agricultura urbana, la gente que fomenta los huertos urbanos, dice que es posible que cada uno de nosotros tengamos en un pequeño espacio, en nuestras azoteas, huertos urbanos, produzcamos algunas verduras que podamos consumir, con lo cual estoy completamente de acuerdo. La cuestión es que nuestra sociedad actual está basada en la diferenciación del trabajo. Es decir, así como existen agricultores cuya labor es fundamental para la generación de alimentos, también existen otras profesiones, otros oficios que no están relacionados con la producción de alimentos, pero que son de suma importancia. Y como nuestra esencia como sociedad es justamente la diferenciación del trabajo, entonces cada quien se tiene que especializar en aquel trabajo u oficio que quiere realizar. Por ejemplo, un dentista, que actualmente es una profesión de mucha importancia para cuidar nuestra salud bucal y poder vivir más años, pues debido a su formación difícilmente sabrá lo mínimo indispensable para poner un huerto urbano. ¿Qué puede suceder? Por supuesto, a lo mejor es un dentista que tiene como hobby su pasatiempo es que los fines de semana va a cuidar su jardín, produce lechugas, produce jitomate. Puede ocurrir, por supuesto. Esto ocurre para muchos profesionistas de diversas áreas no relacionadas con la agricultura. Pero como bien te lo digo, se trata de un hobby o pasatiempo, es decir, no se dedica a eso de tiempo completo. Por lo tanto, su responsabilidad con la producción de sus alimentos es mínima. Si llega una plaga y le daña la planta, posiblemente la elimine y ponga otra semilla, esperando que vuelva a surgir otra planta que le dé productos, pero no es algo vital para esta persona, para este profesionista. Entonces, el hecho de que nuestra sociedad tenga una diferenciación del trabajo hace complicado llamar a todo el mundo a producir alimentos. Si yo soy un ingeniero que trabajo en una empresa de maquinaria, no sé, para alguna industria en específico, la automotriz, por ejemplo, pues difícilmente sé algo sobre agricultura. Puedo tomar un curso, sí, puedo ir a alguna demostración sobre cómo poner un pequeño huerto en mi casa, sí, pero no es mi principal función en la sociedad. Mi principal función en la sociedad es a lo mejor crear vehículos para que todas las personas se puedan mover. Y como no es mi principal función, no tengo responsabilidad al respecto. Y exigirle a este tipo de profesionistas que pongan un huerto urbano y produzcan sus propios alimentos,
pues no es algo que pueda tener buenos resultados, porque lo pueden llegar a hacer como hobby, pero no le pueden dedicar demasiado tiempo al día. Y al final la agricultura se haga a grandes extensiones, en miles de hectáreas, se haga en la azotea de tu casa con 1 metro cuadrado, pues al final las plantas requieren cuidado, las plantas requieren atención, las plantas hay que prevenir enfermedades, hay que revisar que no las ataquen plagas, hay que darle un mínimo de nutrientes para que se puedan desarrollar de forma óptima y dar los frutos que esperamos. Y esto, pues, como bien sabes, es lo que hacemos nosotros como agrónomos, como horticultores, como gente especialista en producción agrícola. Entonces, no es tan sencillo llamar a todo el mundo a producir nuestros alimentos. La otra cuestión es que hay que determinar hasta qué punto realmente podemos producir alimentos de forma autosustentable. Me refiero a cada uno de nosotros como individuos. Yo mismo, como agrónomo, puedo poner un huerto casero, puedo producir lechugas, jitomates, pepinos, pimientos y al menos una variedad de 20 otras hortalizas, digamos, de manejo relativamente sencillo para mí, que tengo el conocimiento. Y sin embargo, créeme que aunque me gustan las verduras, no quiero estar comiendo lo mismo todo el tiempo. Necesito variedad. La globalización actual que se ha desarrollado a lo largo de varias décadas me ha acostumbrado a que si quiero un fruto que no se produce en mi país, lo tengo en el supermercado. Que si quiero algo, alguna verdura de difícil manejo o cuya nutrición es más complicada, que tengo que estar más atento y no la quiero producir, pues la tengo en el supermercado. Esto hace que, pues aunque yo pueda tener un huerto urbano, posiblemente no tenga ahí todo lo que yo necesito para sobrevivir. Y ahorita estamos hablando solamente de frutas y vegetales. Ya no hablar ahorita, por ejemplo, de las diferentes carnes, carne de res, carne de puerco, carne de pescado, lo cual pues también, si quisiera, a lo mejor podría hacerme de un pequeño espacio de algunos animales y empezar a, a manejarlos para que me den estos insumos. Pero al final de cuentas ese no es mi objetivo como profesionista. Por eso yo me enfoco en lo mío y espero que otros profesionistas de otras industrias se enfoquen en lo suyo y qué es lo que esperan ellos de nosotros, que nosotros produzcamos los alimentos que ellos necesitan. Un punto más que también es importante analizar son los insumos que se utilizan en los huertos urbanos. Al ser un huerto urbano que no está destinado para la producción comercial, que claro que se puede llegar a dar, yo puedo producir, no sé, 20 lechugas por semana que me sobran y empezarlas a vender entre mis familiares o amigos, pero no es una producción comercial que tenga fines de realmente, de que estemos hablando a gran escala, ¿sí? Posiblemente si yo digo, bueno, yo produzco lechugas, ahorita produzco 20 por semana, pero veo que está haciendo negocio y entonces me voy a conseguir más insumos, me voy a conseguir más terreno y posiblemente en algún momento pueda cosechar 100 lechugas por semana y luego 200 y luego empezarlas a vender. Sí, eso llega a ocurrir, ¿sí? Pero no todos podemos hacer eso. eh, pues por muchas razones, ¿no? No todos podemos hacer eso porque a veces no queremos, porque no es nuestro objetivo, porque por infinidad de razones. Entonces, quien solo lo haga de forma, digamos, como hobby para producir algo, porque pues realmente el hecho de que tú produzcas algo y te lo comas, algo que tú mismo has cultivado, es una sensación pues muy interesante que muchas personas no dedicadas a la agricultura cuando lo descubren pues les apasiona, pero al final de cuentas sigue siendo un proyecto de fin de semana, un proyecto de un par de horas por la tarde y en este sentido el uso de los insumos es interesante porque ¿quién, cómo decirlo? ¿Quién está revisando qué tipo de insumos se utilizan para esta producción?
que a lo mejor puedes utilizar una composta, pues está bien, estás recuperando algo que puede ser un desecho y terminar en la basura. Y si se trata de compostas vegetales, pues qué mejor, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa cuando se trata de compostas animales? Que en muchos lugares, en muchos ranchos donde se tienen huertos en las casas, pues se llega a utilizar compostas animales. ¿Cómo sabemos que este tipo de residuos han sido manejados adecuadamente? ¿Cómo sabemos que están libres de enfermedades, de bacterias que pueden ser peligrosas para la salud humana? Es difícil por el tipo de escala en el que se maneja la agricultura urbana, que son pequeños huertos repartidos por muchísimos lugares, es difícil tener un control de todo este tipo de producción. Y no es que se trate de un problema imposible de solucionar. Por supuesto que debe haber alguna manera en la cual se pueda dar seguimiento a dónde se está produciendo algo y en especial a dónde se ha producido algo que se ha vendido y otra persona ha consumido. Entonces, la cuestión aquí es que, pues si nosotros queremos producir nuestros propios alimentos, lo podemos hacer, pero nuestra escala es tan pequeña que posiblemente no signifique un impacto en la producción, ya no digamos mundial, inclusive nacional. Claro, habrá quien piense muy positivo y lo respeto de que si todo el mundo nos ponemos a producir algo, sin duda podemos obtener un gran resultado, podemos aumentar en gran cantidad la producción. Sin embargo, habría que ver un método para capacitar a gente que no sepa nada de agricultura en las cuestiones básicas. Y cuando hablo de un método me refiero a que nos hace falta una forma de que la gente interesada en producir sus propios alimentos lo pueda hacer sin tener que desembolsar mucho dinero, es decir, me refiero a sin tener que a lo mejor rentar grandes extensiones de tierra, sin tener que comprar insumos, sin tener que contratar a un agrónomo especialista, sino toda esa gente que tiene el impulso, que comienza como un pasatiempo de, yo quiero producir, ver qué se siente cosechar una lechuga, ver qué se siente tener unos tomates que yo sembré la semilla, pues toda esta gente a veces está falta de información, falta de asesoría que pueda ser accesible y entendible para ellos. Porque muchas veces nosotros como agrónomos que ya tenemos un nivel técnico más avanzado nos cuesta demasiado bajarnos a un nivel de explicarle a alguien cómo debe hacer agricultura. Y es entendible, pues si nosotros vamos con un ingeniero aeronáutico y le pregunto cómo funciona un avión, seguramente me va a empezar a dar una explicación de lo cual entienda poco porque un avión tiene miles de componentes, tiene mucha física detrás de sus desarrollos, y posiblemente yo le diga, oye, pues, sí, todo eso que dices es correcto, pero a mí dame la versión simplificada. Entonces, ¿qué me va a decir aquel amigo? No, pues no hay versión simplificada, un avión es complejo, tardé 5 años en la carrera para empezar a entender esto, llevo 10 años de trabajar. Es lo mismo que nosotros como especialistas en el campo le podríamos decir a alguien que nos diga, oye, pues dime de manera simple cómo cultivar. Pues así como le puedes decir, pues pon la semilla y empieza a ver qué pasa. Pues también le puedes decir, no, pues la agricultura es un sistema bastante complejo que me llevó 4 o 5 años de carrera a entender, que todavía estoy desarrollando mi comprensión al respecto ahora que soy un profesionista en campo. Entonces no te puedo sobresimplificar el asunto. Entonces, ¿cómo le explicas a este tipo de personas que apenas quieren empezar en la agricultura con un pequeño huerto, que pues realmente puede haber muchas cuestiones que le pueden arruinar su sueño, que llega una plaga, se come su planta, llega una enfermedad, llega la lluvia, llega un granizo? Entonces no resulta a veces tan sencillo desde mi punto de vista motivar a la gente a que ponga sus propios huertos, produzca sus propios alimentos, porque es un proceso algo complejo que a lo mejor quizá, como yo lo veo ya desde un punto más avanzado, no me resulta tan fácil sobresimplificar. Sin embargo, pues hasta aquí mi reflexión. Sé que el tema también puede ser algo interesante para debatir. Si tienes algún comentario, recuerda que puedes ir a blogagricultura.com/contactar. Ahí me dejas tu mensaje y con gusto te responderé. Gracias por llegar hasta aquí. Te espero en el siguiente episodio. Hasta luego.
Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.